No sé si tienen alguna pregunta antes de iniciar la clase, algo que quieran, alguna duda previa que quieran solucionar. Profesor, Sí, tenía una duda con respecto a la variable, con test students, o sea, y con sí. las otras distribuciones. Tenía una duda si, o sea, todas se pueden con TLC aproximar a una, ¿cómo se No, llama? No, no, el TLC solamente es aplicable a la distribución de promedios muestrales, nada más. sí, muestrales. Sí. Solo muestrales. Ahora, eso Ya, profesor. tiene su implicancia en el, en T, porque T involucra un promedio, pero acuérdate también que hay algo, que T, déjame que active una pantalla de acá. Mira, T está basado en una variable z entre la raíz cuadrada de una variable chi cuadrado de m dividida entre m. Esto define una Claro. variable t de m grados de libertad, ¿de acuerdo? En el caso de z, cuando hablamos de promedios, esto lo puedo llevar a z y digo aquí x barra menos la media sobre sigma de x barra. Entonces, esto sí lo puedo aproximar mediante una normal cuando la población no es normal, aplicando el TLC. Pero en el caso del denominador, cuando hablamos de la variable chi cuadrado de m, cuando lo expresamos como m por la variancia muestral sobre sigma cuadrado, aquí no puedo aplicar el teorema del límite central. Aquí sí, aquí sí podría yo aplicar el teorema del límite central porque es la distribución de promedios, pero aquí no. Entonces, si Ah, hablamos de una población que no es normal, no hay manera que la expresión x barra menos mu sobre S de X barra tenga una distribución T. No hay manera. ¿Sí? ok. Ok, ¿Sí? profesor. Ah, ¿alguna Perfecto. otra pregunta? Una consulta. Sí, dime, Víctor. Esas propiedades, como las de las que mencionó de T, también vendrán en la hoja de fórmulas. Mm, bueno, las propiedades no son propiedades, son fórmulas para generar una distribución T, una distribución F. Eso viene, sí viene, claro, Gracias. por nada. Profesor, una consulta. ¿Cree que podría Dime. poner un ejemplo o de nuevo cómo se haría la distribución F inversa? O sea, cuando se tiene que usar el recíproco, perdón. Perdón, la T inversa, ¿me estás preguntando? No, el recíproco de la F. De la F. Sí. En la propiedad recíproca de la F, eh, lo que nosotros establecemos que de manera general es un teorema, si Y tiene una distribución F con 20 y 40 grados de libertad, entonces el recíproco de esta variable va a tener también una distribución F, pero con los grados de libertad cambiados. Eso siempre ocurre, siempre. Razón por qué. Y puede ser chi cuadrado de n entre chi cuadrado de m entre m. Y esto decimos es una variable f con n y m grados de libertad. Pero yo podría tomar el recíproco 1 sobre y, que sería entonces chi cuadrado de m entre m sobre chi cuadrado de n entre n. Y esto es una distribución f con los grados de libertad cambiados, m y n. O sea, este teorema siempre existe, ¿no? Se va a cumplir en poblaciones normales, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta?
¿no? Gabriel, la distribución binomial se utiliza cuando tú generas una variable en la cual vas a contar cuántas veces ocurre un hecho y siempre que la probabilidad que ocurra es la misma cada vez que tú aplicas un experimento o eliges con reemplazo. Si tú tomas una muestra aleatoria de tamaño 20 y en esos 20 tú cuentas cuántos elementos cumple una condición, cuántos elementos, por ejemplo, han leído un libro, 100 años de soledad. Si la probabilidad que se lea el libro 100 años de soledad es la misma para cada elemento, entonces esa variable, el número de personas que leyeron el libro tendrá una distribución binomial, ¿sí? La hipergeométrica se da cuando el muestreo que hago para luego contar se hace sin reemplazo. Bueno, la binomial pueden aplicarlo cuando el muestreo es con reemplazo y ustedes cuentan. Hay un tamaño de muestra definido y en esa muestra ustedes cuentan cuántas veces se repite algo. Y entonces el mínimo es 0 y el máximo está determinado por el tamaño de muestra, ¿sí? Bueno, si ustedes han visto los exámenes parciales pasados y han dado su práctica 2, se habrán dado cuenta que hay mucha similitud en la práctica 2 y el examen parcial. La diferencia entre el examen parcial y el examen y las prácticas 2 está en la primera parte, que son preguntas teóricas para resolver, y hay una parte que es la que se refiere a las distribuciones continuas y a la parte que se asocia a las distribuciones muestrales T chi cuadrado F, ¿no? Porque lo que sea la distribución normal bivariada, la distribución de promedios, la distribución de proporciones es básicamente la misma. Así que enfoquémonos ahora a conversar un ratito sobre, por ejemplo, preguntas de teoría. Tengo aquí unos casos que podríamos conversarlo. Por ejemplo, esta, ¿no? Dice, marque la afirmación correcta o verdadera. La media de una distribución de Poisson tiene un valor igual a su desviación estándar. Esto es falso. La media de X es mu y la variancia de X es mu. La media y la variancia son iguales, no la desviación estándar. La función de probabilidad exponencial no es no decreciente de izquierda a derecha. Es no decreciente de izquierda a derecha, más bien es decreciente, perdón, este no es exponencial. En la exponencial es así. Entonces podríamos decir más bien que la distribución es decreciente de izquierda a derecha. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Si X se distribuye según la uniforme, entonces la correspondiente variable estandarizada tiene distribución normal estándar con media 0 y variancia 1. Bueno, toda variable estandarizada, vamos a llamarle así, para no confundir, variable menos la media sobre la desviación estándar, esta variable siempre va a tener una media 0 y una variancia 1, siempre.
Pero lo que no es correcto es que esta variable estandarizada siempre es normal. Eso solamente va a ser posible si es que la variable X es normal. Entonces, aquí lo que hace incorrecta la afirmación es, tiene una distribución normal, tiene una distribución con media 0 y varianza 1, eso sí es verdad, pero que sea normal, no. Acuérdense, esto es entonces falso. En una distribución uniforme, por lo demás, acuérdense que la variancia de la variable X es el máximo menos el mínimo al cuadrado sobre 12, ¿no? En una distribución exponencial con parámetro 2, la media tiene menor valor que la mediana, tiene menor valor que la media. Esto es verdad. La distribución es asimétrica a la derecha. Si es asimétrica a la derecha, significa entonces que la mediana va a ser menor que la media de la variable. Por lo tanto, aquí la respuesta entonces es D. Si de una población de tamaño n se elige con reemplazo n elementos, entonces la variable aleatoria, número de éxitos en la muestra, tiene una distribución hipergeométrica. Acabamos de conversar eso. El muestreo es con reemplazo, por lo tanto, entonces no es una hipergeométrica, es una binomial. Esto es falso. Una semejanza entre la distribución binomial y la hipergeométrica es que ambas son asimétricas cuando la probabilidad de éxito es diferente de la probabilidad de fracaso. La probabilidad de éxito es pi, la probabilidad de fracaso es 1 menos pi. Si es que pi es diferente de 1 menos pi, estamos hablando, si la probabilidad de éxito es diferente, perdón, no estamos, probabilidad de éxito es diferente de la probabilidad de fracaso, significa entonces que pi entonces es diferente de 0.5. Por lo tanto, si la distribución si la proporción es diferente de 0.5, esta afirmación es verdadera. Esto es verdadero. Para aproximar una distribución binomial a la Poisson, solamente es necesario que la probabilidad de éxito sea pequeña. No, se requiere también que el número de éxitos, el número de pruebas tienda a infinito. Entonces, esto es falso. El dominio de una variable Poisson es un conjunto infinito no numerable. El dominio es el conjunto de valores X, son 0, 1, 2, 3, etc. Entonces, este conjunto es infinito, pero numerable. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. En consecuencia, la respuesta correcta a esta pregunta es B. Si X, Y son variables aleatorias con función de densidad conjunta f en x y, entonces se puede afirmar que los valores de f en x son mayores o iguales que 0, pero menores o iguales que 1. Falso. Que son mayores o iguales a 0 es correcto, pero esta afirmación no. El dominio de la función es el espacio muestral. Falso. El dominio de la función es el conjunto de valores posibles que pueden tomar las variables. El valor de la función es la probabilidad. No, esto es falso. Como es función de densidad, entonces la probabilidad se mide de otra manera. La función, en funciones de probabilidad discretas, el valor de la función es una probabilidad. Pero en el caso continuo, por eso hablamos de función de densidad, el valor de la función no expresa una probabilidad. En consecuencia, aquí la respuesta sería D. Cuando, sí, dime, ¿alguna pregunta? Sí. Pero, ¿hay preguntas?
¿No? ¿Alguien estaba entrando o estaba saliendo? Bueno, continuamos, no sé dónde me quedé. Acá. Marque la afirmación correcta o verdadera. Cuando se aplica un muestreo con reemplazo, la distribución de la proporción es una binomial. No. La distribución de una proporción, ¿me están escuchando? ¿O se fue la Sí, Sí, señal? profesor. profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, gracias. En el caso de la binomial se refiere al proceso de conteo de éxitos, pero no a la proporción. Por lo tanto, esto es falso. La distribución de una proporción muestral se deriva de una binomial. Eso sí es verdad. La distribución de una proporción muestral tiene una variancia menor cuando se aplica el muestreo sin reemplazo que cuando se aplica el muestreo con reemplazo. Esto es verdad. Para muestreo con reemplazo, la variancia de P es pi por 1 menos pi entre n. Para muestreos sin reemplazo, la variancia de P es pi por 1 menos pi entre n y multiplicado por el factor de corrección por población finita. Esto de acá es menor o igual que 1, por lo tanto, esta variancia resulta ser menor que esta variancia. Es decir, si aplicamos un muestreo sin reemplazo, la variancia de la variable resultante va a ser menor. Una distribución de una proporción muestral tiene una simetría positiva si pi es igual a 0.8. Si pi es igual a 0.8, eso significa que los valores grandes de P tienen mayor probabilidad y entonces la simetría va a estar al otro lado, la simetría va a ser a la izquierda o negativa. No es positiva, es negativa. Una proporción muestral es una variable cualitativa discreta, es una variable cuantitativa discreta. Aquí en este caso la respuesta sería B. Marque la afirmación correcta. Una distribución muestral es la distribución de todas las muestras aleatorias posibles. No. Una distribución muestral es aquella que se genera con todas las muestras posibles. Eso sí es verdad. Pero una distribución muestral es la función de probabilidad de un estadístico que se genera con todas las muestras aleatorias posibles. Las distribuciones muestrales solamente tienen dos parámetros, media y variancia. No. Hay distribuciones, por ejemplo, chi cuadrado, que tiene un grado de que el parámetro es su grado de libertad. Yo puedo decir, y tiene una distribución chi cuadrado con m grados de libertad. Este es el parámetro, y no es ni es la media, pero no la variancia. Entonces, esto es falso. Una distribución muestral es la distribución de probabilidades desde un estadístico. Esto sí es verdad. Esto es verdad. La distribución de promedios, las distribuciones muestrales siempre son normales. Estamos viendo, ¿no? Que aquí hablamos de chi cuadrado. Esto es falso. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta o verdadera es la 5. La correlación entre dos variables es el primer momento mixto de dos variables estandarizadas. Dos variables estandarizadas, W. Puede ser, vamos acá a ponerle otro nombre. Z de W. W menos la media de W entre la desviación estándar de W. Z de X es X menos la media de X entre la desviación estándar de X. Me hablan del primer momento mixto. El valor del primer momento mixto
Entonces sería z de w por z de x, primer momento mixto. Entonces esto sería el valor esperado de w menos la media de w entre la desviación estándar de w por x menos la media de x sobre la desviación estándar de x. Y esto es precisamente el valor esperado de w menos la media de w por x menos la media de x entre la desviación estándar de w por la desviación estándar de w. Y esto es la correlación. Por lo tanto, esto sí es verdad. La variancia es el segundo momento con respecto al origen. La variancia de una variable es el segundo momento de una variable con respecto al origen menos la media de x al cuadrado. Cuando me hablan del segundo momento con respecto al origen, estamos hablando solamente de esta parte. Por lo tanto, esto es falso. Esta afirmación es falsa. La covariancia es el segundo momento mixto con respecto a sus medias. La covariancia es el valor esperado de x menos la media de x por y menos la media de y. Entonces aquí estamos elevando a la potencia 1 y aquí a la potencia 1. Por lo tanto, no estamos hablando del segundo momento, sino del primer momento. Entonces, esto es falso. El primer momento de una variable con respecto al origen siempre es igual a 0. No. ¿El valor esperado de x siempre es 0? No. Esto es falso. Lo que es correcto es que el primer momento con respecto a la media, el valor esperado de x menos la media de x a la potencia 1, esto siempre es 0. Es el primer momento con respecto a la media siempre es 0. Aquí entonces la respuesta verdadera sería la A. Una característica de la distribución F. Es una distribución simétrica. Esto es falso. Es asimétrica a la derecha. ¿Tiende a una distribución normal? Jamás. Tiende a ser simétrica, pero no a una normal. La variable puede tomar cualquier valor real. Falso. Está definida para valores positivos de la variable. Tiene una asimetría a la derecha o asimetría positiva o derecha. Esto es verdad. Por lo tanto, aquí la respuesta es entonces D. Para generar una distribución muestral se requiere seleccionar todas las muestras posibles. Esto es verdad. ¿Aplicar el teorema del límite central? No. ¿Que el muestreo sea con reemplazo? No, puede ser sin reemplazo también. ¿Que la variable en estudio tenga una distribución normal? No. Nosotros tenemos ahí la distribución de la variancia muestral, que es n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado, que tiene una distribución chi cuadrado con n-1. Estamos diciendo que la variable en estudio tenga una distribución normal, no necesitamos. Por ejemplo, en el caso de la distribución de una proporción muestral, este es un mal ejemplo. Cuando hablamos de la función de una proporción muestral, combinatorias de n tomadas de n por p, por pi elevado a la potencia n por p, por 1 menos pi elevado a la potencia n menos n por p. La variable en estudio
se deriva de una binomial. No se necesita que la variable en estudio tenga una distribución normal. Lo que sí se necesita para generar una distribución muestral es seleccionar todas las muestras aleatorias posibles. Por lo tanto, aquí la respuesta es A. Una variable t tiene una distribución normal con medias ceros. ¿Hay alguna pregunta? No, es que creo que quería ingresar. Alguien que está entrando, ¿no? Entrando o saliendo. Sí, Ajá, sí, así ya, suena, creo. bien. ¿Una variable t tiene una distribución normal con media cero? No, pues. ¿Tiene media cero? Sí, pero no normal. ¿Tiene una distribución con media cero? Sí, pero no normal. Entonces, esto es falso. La variable z tiene una distribución simétrica con variancia 1. Simétrica es correcto, pero con variancia 1. La media de una distribución chi cuadrado es la mitad de su variancia. Esto es verdad. Si hablamos que y tiene una distribución chi cuadrado con m grado de libertad, la media de y es m, la variancia de y es 2m. Por lo tanto, la media es la mitad de la variancia. Esto es verdad. La variable f es igual al cociente de dos variables chi cuadrados independientes. No. F es el cociente de dos variables chi cuadrado independientes dividida cada una de ellas entre sus grados de libertad. Lo que falta es entonces esta parte. Por lo tanto, esto es falso. La respuesta verdadera aquí sería la C. 10. La variancia de una proporción muestral es mayor cuando el valor de pi está más cerca de 1. La variancia de una proporción es pi por 1 menos pi entre n, por ejemplo, para el caso de muestreo con reemplazo. Cuando el valor de pi tiende a 1, entonces esto se hace 0. Por lo tanto, la variancia disminuye. Acuérdense que la variancia de una proporción se alcanza su valor máximo cuando el valor de pi es 0.5. Esto es falso. Aquí debiera ser 0.5 para que sea verdad. La variancia de una distribución de promedios muestrales siempre es igual al valor de la variancia de la distribución que lo genera. No. La variancia de promedios muestrales es igual a la variancia de la población de donde se toma la muestra dividida entre el tamaño de muestra. No es igual, no puedo decir que esta variancia es igual a esta variancia. Esto es falso. Las distribuciones muestrales siempre son simétricas. No, tenemos la distribución chi cuadrado que es asimétrica. Falso. La media de una distribución, la media de la distribución de una proporción muestral es igual a la media de la distribución binomial puntual. Sí. La media de P es igual a pi. Y esto es igual al valor esperado de X de una binomial puntual. Esto es verdad. Por lo tanto, la respuesta aquí es 10. ¿Sí? Esta es la forma en que ustedes tendrían que estar trabajando la primera parte, ir descartando uno por uno, poniendo si es verdadero, si es falso. Ahora, si en el proceso, por ejemplo, encuentran que la primera es verdadera, no se hagan problemas, automáticamente ponen esa es para mí la respuesta. Si es que hubiese más de una respuesta verdadera, no hay problema, basta que ustedes elijan una de ellas, ¿sí? Y si a lo mejor encuentran que ninguna es verdadera, déjenlo en blanco, porque en ese caso, si es que hay error, será punto para todos, ¿no? Profe, ¿me puede repetir eso? O sea, si la pregunta nos dice
que Si es no que hay en la representación. si es que en la pregunta que ustedes tienen, por ejemplo, acá, la opción A, B, C y D, todas son falsas. Entonces simplemente no marquen, no jueguen a los dados, porque en este caso, si es que no hay respuesta válida, en ese caso se otorga punto para todos. ¿Sí? Bueno, aquí, Ah, ok. ¿sí? Esta de acá está repetida, ¿no? Este ya lo vimos. Creo que estas son repetidas. Sí, he copiado. Este está repetido. Acá también estamos hablando de que es repetido. Sí, esto está repetido. Sí, lo he copiado 2 veces. Esta de acá, por ejemplo, dice, para generar una distribución muestral se requiere que el tamaño de muestra sea grande para poder aplicar el teorema del límite central. Esto es falso. Que la población de donde se elige de una población sea normal, también es falso. Seleccionar todas las muestras posibles, esto es verdadero. Aplicar el muestreo con reemplazo, no. Puede ser muestreo con reemplazo o sin reemplazo. Determinar el tamaño mínimo de muestra, no, no tiene nada que ver. La respuesta aquí entonces es C. Esto es determinación de tamaño mínimo de muestra, esto es el curso pasado. No aplica. También esta es el curso pasado, pero del examen lo dejamos ahí. Puede ser válido todavía porque no es cancelatorio. ¿La inferencia estadística tiene como objetivo la recolección? No. Inferencia estadística tiene como objetivo la verificación de hipótesis sobre la base o en base a la información recolectada en una muestra. Por lo tanto, esto es falso. La variable t se aproxima a una distribución cuya variancia tiende a 1 cuando los grados de libertad son mayores. La variancia de una distribución t es m sobre m menos 2. Por lo tanto, el límite de esta variancia de t cuando m tiende a infinito, esto tiende a 1. Esto es correcto. La variable f es igual a cociente de dos variables chi cuadrados independientes. Y hemos dicho que esto es falso porque cada una de las variables debe estar dividida entre sus grados de libertad. La variable z tiene una distribución simétrica con media 0. Esto es falso. La distribución chi cuadrado tiene una variancia igual a sus grados de libertad. No, la media. Por lo tanto, la respuesta aquí es esta. Esto es falso. Esto ya es inferencia, esto ya no. Esto no aplica, esto ya es proceso de inferencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿No? Vayamos entonces a la otra parte. Por ejemplo, tenemos este caso. Dice, suponga que los precios de dos artículos X y Y en nuevos soles o soles tienen como función de probabilidad conjunta f en X y Y igual a 1/8 si X es
está comprendido entre 0 y 4, y entre 0 y 4, x más y es mayor que 4. Presentar las integrales para obtener el valor esperado de x por y la probabilidad de que el precio de x sea mayor al precio de y. La parte más importante es que ustedes tienen que obtener la representación del dominio de la función o el rango de la variable aleatoria. ¿Cómo es esto? Entonces, la gráfica aquí juega un papel importante en la solución. Entonces, comenzamos primero. X, Y. X comprendido entre 0 y 4. Y comprendido entre 0 y 4. Y aquí hay otra parte que me dice, esta parte de acá, que x más y debe ser mayor o igual que 4. En este caso, lo que tienen que hacer es fijar la frontera. La frontera es x más y igual a 4. Esta recta pasa entonces por estos puntos. Aproximadamente van por allí. Ahora, la región x más y mayor que 4 es todo lo que si lo evaluamos en 0, 0, 0 más 0 es 0 mayor que 4, no, es falso. Por lo tanto, la región se encuentra hacia este lado, para este lado de acá. Entonces, podemos decir que la región es esta. En función a esto, entonces, cuando hablamos del valor esperado de x por y, esto sería x por y por la función de densidad f en x, y. Y aquí decimos ahora cómo integramos, con respecto a x o respecto de y. Ustedes eligen. Por ejemplo, si yo digo vamos a integrar con respecto a x, entonces trazamos una línea paralela al eje x. Esta línea me define en qué zonas la función es diferente de 0. Y la función será diferente de 0 en este tramo, donde el valor mínimo de x está limitado por esta recta, es x más y igual a 4. Por lo tanto, aquí x va a ser igual a 4 menos y. Y el valor máximo de x será 4. Entonces tendremos aquí para x que va desde 4 menos y hasta x igual a 4. Luego integramos respecto a la otra variable. Para la otra variable en el triángulo, de manera general, el valor mínimo de y es 0 y el valor máximo de y es 4. Eso sería el primer caso. El segundo caso me dicen haya la probabilidad que el precio de x sea mayor que el precio de y. Que x sea mayor que y. La frontera es x igual a y. Trazamos esa línea. Entonces, esa línea va a pasar por aquí. X igual a y. Para que x sea mayor que y, entonces esto debe ser esta parte. Queremos hablar ahora de la probabilidad que x sea mayor que y. Tendremos la integral de la función, como es probabilidad, no tenemos que multiplicar por esto. Esto de aquí solamente se pone cuando hablamos de un valor esperado.
La primera integral, ¿respecto a qué? En este caso, por ejemplo, digo, vamos a hacer una integral con respecto a y. En este caso es preferible, perdón. En este caso es preferible hacer un corte vertical antes que un corte horizontal. Si hacemos el corte horizontal, vamos a tener nosotros este caso y también este caso. Y entonces tendríamos que hacer el triángulo, dividirlo en dos, y esta probabilidad ponerlo como la suma de dos probabilidades, lo que ocurra acá más la probabilidad que ocurra acá, y de allí nacen esas dos integrales. Pero como yo no quiero hacer eso, entonces vamos a hacerlo de otra manera. Hacemos la integral con respecto a y. Al hablar de la integral respecto a y, entonces la función solamente va a ser diferente de 0 desde este valor mínimo de y, que sería 4 menos x, hasta el valor máximo de y, que sería entonces limitado por la recta x igual a y. Y entonces tendríamos la integral para y desde 4 menos x hasta y igual a x, diferencial de y. Y luego vamos a integrar para x. La integral para x es lo que ocurra como valor mínimo de x en el triángulo rojo. El valor mínimo de x aquí sería 2. Para x desde 2 hasta x igual a 4. ¿Sí? Y ahí tendríamos entonces el planteamiento de los dos casos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Perfecto, gracias. Profe, ¿esto cuándo podría valer? Esta pregunta, Sí. 1.5 o 2 puntos. Ah, ok. Gracias, profe. Ya. El otro tipo de pregunta que viene en los parciales y que a veces los marea es esta. Por ejemplo, acá. Dice, sean X, Y, W B y W variables aleatorias independientes tales que X tiene una distribución normal con media 0 y variancia 5, Y tiene una distribución normal con media 0 y variancia 10, B tiene una distribución normal con una media 0 y variancia 120, y W tiene una distribución normal con una media 0 y una variancia 5. Si se define la variable Q igual a 5b entre 4 por la raíz cuadrada de y cuadrado más 2 veces w al cuadrado más 2 veces x al cuadrado, halle la media y la variancia de Q y el valor K tal que la probabilidad que Q sea mayor a K sea 0.9. Entonces estamos hablando del percentil 10 o el primer decil, ¿no? K es el primer decil. Bueno, lo importante acá es a qué asociamos esta variable que tenemos acá, U. Entonces podemos decir qué es lo que vemos nosotros. En el denominador tenemos una raíz
Y aquí tenemos una variable y aquí tenemos una variable también. Entonces, esto me hace pensar automáticamente en lo que es la forma t. Z entre la raíz cuadrada de chi cuadrado de m grados de libertad dividido entre m. Y diría, esto tiene una distribución t con m grados de libertad. Entonces, lo que tengo que hacer es transformar esto a z y esto a chi cuadrado. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, del primer componente, este, v doble, o perdón, v o b, tiene una distribución normal con media 0 y variancia 120, lo cual significa entonces que z igual a x menos 0 entre la raíz de 120, esto va a ser una variable normal. Perdón, no es x, es b. De aquí nosotros podemos entonces despejar y decir que b va a ser igual a z por la raíz cuadrada de 120. Ya tenemos este componente, que va a ser en realidad 5 veces multiplicado por esto de acá. En el denominador nosotros tenemos y es una variable normal. Entonces puedo decir que y tiene una distribución normal con media 0 y variancia 10. Entonces podemos hablar de z igual a y menos 0 entre la raíz de 10. Y de acá podemos entonces pensar, como quiero llegar a chi cuadrado, en z cuadrado igual a y menos 0 entre la raíz de 10 al cuadrado. Y esto será y cuadrado sobre 10, que será una variable chi cuadrado con 1 grado de libertad. Por otro lado, tenemos w, tiene una distribución normal con media 0 y variancia 5. Entonces, de igual manera, z será entonces w menos 0 entre la raíz de 5. Y aquí tendremos entonces acá z cuadrado sería w menos 0 sobre la raíz de 5 al cuadrado, que sería entonces w cuadrado sobre 5, que es una variable chi cuadrado de 1 grado de libertad. De aquí me he olvidado de despejar. W cuadrado es igual a 5 veces una variable chi cuadrado de 1 grado de libertad. Y de acá me he olvidado de despejar. Y cuadrado es una variable, es 10 veces una variable chi cuadrado de 1 grado de libertad. Me falta 2x cuadrado. X tiene una distribución normal con una media 0 y variancia 5. Entonces z igual a x menos 0 entre la raíz de 5 es una variable normal. De aquí puedo decir entonces que z cuadrado x menos 0 sobre la raíz de 5 al cuadrado es una variable de entonces x cuadrado sobre 5, una variable chi cuadrado con 1 grado de libertad. De aquí tenemos que x cuadrado es igual a 5 veces una variable chi cuadrado de 1 grado de libertad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? La raíz
la raíz de y cuadrado más 2 veces w cuadrado más 2 veces x al cuadrado. Esto sería entonces la raíz cuadrada de y es una variable 10 veces una variable chi cuadrado de 1 grado de libertad más, aquí tendríamos 2 por w cuadrado, que es 5 por una variable chi cuadrado de 1 grado de libertad más 2 por 5 por una variable chi cuadrado de 1 grado de libertad. Es decir, aquí tenemos la raíz cuadrada de 10 por chi cuadrado de 1 grado de libertad más chi cuadrado de 1 grado de libertad más chi cuadrado de 1 grado de libertad. Son variables chi cuadrado diferentes, pero de 1 grado de libertad. Variables independientes, las variables son originales son independientes por el principio de adición, el teorema de adición. Esto sería la raíz cuadrada de 10 veces una variable chi cuadrado de 3 grados de libertad. En consecuencia, la variable q, que es 5b entre 4 por la raíz cuadrada de y cuadrado más 2w cuadrado más 2x al cuadrado, esto va a ser igual a 5. B es la variable z por la raíz de 120. Y aquí tendremos 4 por la raíz cuadrada de 10 por una variable chi cuadrado de 3 grados de libertad. Y esto lo puedo simplificar como 5 por la raíz de 120 entre 4 por la raíz de 10 por z entre la raíz cuadrada de una variable chi cuadrado de 3 grados de libertad. Para generar lo que me interesa, aquí el chi cuadrado tiene que estar dividido entre sus grados de libertad. Entonces cambiamos eso. 5 por la raíz cuadrada de 120 entre 4 por la raíz cuadrada de 10 por z entre la raíz cuadrada de chi cuadrado de 3, lo dividimos entre 3 y lo multiplicamos por 3. Y entonces esto sería, a ver, vamos a poner 5, 4 por la raíz de 120 entre 10 por, aquí tendremos 1 sobre la raíz de 3 por z entre la raíz cuadrada de una variable chi cuadrado de 3 grados de libertad dividido entre 3. Lo podemos simplificar todavía más. 5 cuartos por la raíz cuadrada de 120 entre 10 por 3, 30, por, y aquí tenemos entonces esto, que viene a ser una variable t de 3 grados de libertad. Aquí vamos a tener, simplificando, Q va a ser igual a 5 sobre 4 por la raíz de 4 por T
de 3 grados de libertad, y entonces esto sería 5 medios por una variable t de 3 grados de libertad. ¿Qué es lo que me piden? La media, la variancia. La media de Q va a ser igual al valor esperado de Q. Este es el valor esperado de 5 medios por t de 3 grados de libertad. Y esto es 5 medios por el valor esperado de una distribución t de 3 grados de libertad. La distribución t tiene media 0. Por lo tanto, esto es 0. La variancia de Q es la variancia de 5 medios por una variable t de 3 grados de libertad. Y esto será 5 medios al cuadrado por la variancia de una variable t de 3 grados de libertad, que sería 25 entre 4 por la variancia de una distribución t de 3 grados de libertad, es 3 entre 3 menos 2. Y el otro término es Q, el valor Q tal que la probabilidad de elegir un valor mayor a él esto debe ser 0.9. En la distribución de Q tenemos aquí un valor K tal que la probabilidad de elegir un valor mayor a él, esto es 0.9. Por lo tanto, yo debo buscar con la probabilidad acumulada 0.1. La probabilidad que Q sea menor a K, esto debe ser 0.1. Q es 5 medios de una variable t de 3 grados de libertad menor a K, y esto es 0.1. Y aquí tenemos la probabilidad de elegir un valor de la distribución t de 3 grados de libertad menor a 2K sobre 5 debe ser 0.1. Por lo tanto, este valor que tenemos acá, este valor, 2K sobre 5, viene a ser el valor de la tabla T para la probabilidad 0.1 y para 3 grados de libertad. Vamos entonces ahora a la tabla T. Tabla T. 0.1, 3 grados de libertad. Tenemos allí el valor menos 1.638. Menos 1.638. Por lo tanto, el valor de K va a ser igual a menos 1.638 por 5 dividido entre 2. Ese sería para este caso. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? Luis, dime. ¿Cómo obtengo el grado de libertad de X, de Y de W, creo? Que son Por igual a 1. propiedad. Hay una propiedad que dice que si la variable R tiene una distribución normal con media 0 y variancia 1, entonces el cuadrado de esta variable tiene una distribución chi cuadrado con un grado de libertad. Como todos los casos que nosotros tenemos acá son variables normales, lo que primero que hago es estandarizar. Y luego esta variable estandarizada la elevo al cuadrado.
Esta variable estandarizada al cuadrado tendrá una distribución chi cuadrado con un grado de libertad. Pero por supuesto que esta variable chi cuadrado de 1 es diferente de esta y es diferente de esta. Pero son variables independientes tales que al sumar se genera entonces una variable chi cuadrado con 1, 2, 3 grados de libertad. La suma, hay una propiedad que me dice que si yo tengo variables independientes chi cuadrado de n más chi cuadrado de m grados de libertad, esto es una variable chi cuadrado de n más m grados de libertad. Esas dos propiedades son las que estamos usando, ¿sí? ¿Preguntas? Profe, una consulta. Dime. En esa última parte en donde suma los grados de libertad, o sea, tendrían que tener el mismo coeficiente en ambos y se copiaría tal cual. Claro, pero es suma simple, ¿ah? No es combinación lineal. Por lo tanto, si yo digo 2chi cuadrado de 10 más 3chi cuadrado de 20, aquí no puedo hacer nada. ¿Esto qué me da? No sé. No sé. Esto es una combinación lineal. Para hablar de esta propiedad es suma simple de variables, chi cuadrado. La combinación lineal, eso se aplica solamente a variables normales. Toda combinación lineal de variables normales también tiene una distribución normal. ¿Sí? Sí, profe, gracias. No por nada. A ver, otro caso. A ver, veamos este caso, que es un poco diferente. Ya. Aquí tenemos nosotros x y dos variables independientes tales que x tiene una distribución normal y y tiene una distribución normal. El tamaño de muestra de y es 20 y de x es 16. Hallar el valor de k tal que la suma, esta suma de cuadrados, sea menor a k veces esta suma de cuadrados. Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, siempre que hablemos sumas de cuadrados, recuerden, sumas de cuadrados, piensen automáticamente en distribuciones chi cuadrado. Y estas dos cosas siempre vamos a tener en dos alternativas. Una, la suma de los x sub i menos la media de x al cuadrado sobre sigma cuadrado de x. Y la otra es chi cuadrado igual a la sumatoria de x sub i menos x barra al cuadrado sobre sigma cuadrado de x. Esto que es una variable chi cuadrado de n grados de libertad y esto es una variable chi cuadrado de n menos 1 grados de libertad. Esas son las dos formas. Siempre que partimos nosotros de variables normales, en este caso, cuando hablamos de y, que tiene una distribución normal, con media de 60 y variancia 64,
y de acá tenemos una muestra de tamaño 20, entonces puedo yo construir el primer caso y puedo decir la sumatoria para i desde 1 hasta 20 de y es i menos la media, que sería entonces 60 al cuadrado dividido entre 64. Esto va a ser una variable chi cuadrado de 20 grados de libertad, n grados de libertad. De aquí tenemos entonces que la sumatoria de y sub i menos 60 al cuadrado para i de 1 a 20, esto es una variable chi cuadrado multiplicada por 64. Por otro lado, X tiene una distribución normal con una media 0 y variancia 36. 0 y variancia 36. Y además tenemos el tamaño de muestra de X. El tamaño de muestra de X es 16. Por lo tanto, entonces, de la misma manera, la sumatoria para i desde 1 hasta 16 de x sub i menos la media es 0 al cuadrado dividido entre la variancia 36, lo cual significaría la sumatoria para i desde 1 hasta 16 de x sub i al cuadrado entre 36, esto va a ser una variable chi cuadrado de 16 grados de libertad. Por lo tanto, la sumatoria para i desde 1 hasta 16 de x sub i al cuadrado, esto es 36 veces una variable chi cuadrado de 16 grados de libertad. Ya tengo esta parte de acá y esta parte de acá. Bien, entonces cuando hablamos de la probabilidad de que la sumatoria de los y sub i menos 60 al cuadrado sea menor o igual, menor o igual, no, perdón, menor, acá veces la sumatoria de los x sub i al cuadrado, esto con una probabilidad ya está fijada a 0.05. Entonces tendremos aquí probabilidad. Esto se convierte en una variable 64 veces una variable chi cuadrado de 20 grados de libertad. Menor a k veces, en este caso tendríamos por 36 veces una variable chi cuadrado de 16 grados de libertad. Y con probabilidad 0.05. Entonces, esto lo voy a poner como una razón de variables chi cuadrado. Chi cuadrado de 20 entre chi cuadrado de 16 menor a 36 veces k entre 64, con una probabilidad 0.05. Entonces, esto me hace pensar en una variable f. Para transformarlo en f, lo dividimos cada uno entre su grado de libertad y para que no se altere, lo multiplicamos también por su grado de libertad. Menor a 36k sobre 64 con una probabilidad 0.05. Esta parte de acá se convierte en una variable f con 20 y 16 grados de libertad. Menor a
Este 16 pasa a multiplicar, tendríamos 16 por 36 por K entre 20 por 64. Y esto debe ser entonces 0.05. La relación menor, estamos hablando de una probabilidad acumulada, por lo tanto, yo ya puedo decir de manera directa que esta parte de acá corresponde 16 por 36 por K sobre 20 por 64 debe ser el valor de la tabla F para 0.05 con 20 y 16 grados de libertad. Pero ese valor no está en tabla. Por lo tanto, aquí aplicamos la propiedad recíproca. 16 por 36 por K entre 20 por 64. Esto debe ser igual a 1 sobre el valor de la tabla F para la probabilidad complementaria. La probabilidad complementaria a eso sería entonces 1 menos 0.05, con los grados de libertad cambiados, con 16 y 20 grados de libertad. Entonces vamos ya a la tabla F y buscamos para 16 y 20 grados de libertad el percentil 95. 16 y 20 grados de libertad. ¿2,28? ¿Perdón? Sería 2,28, según acá. A ver, un ratito. Ahí está. La última fila para 16 y 20. Tenemos dos valores. 2, 18 y 305. Buscamos el percentil 95, entonces sería el valor 2.18. Sería entonces 1 entre 2.18. ¿No? Y de aquí el valor K será entonces 20 por 64 dividido entre 16 por 36 por 2.18. ¿Preguntas? Profe, ¿cómo decidía cuál valor de la tabla usar? ¿El de arriba o el de abajo? Este de acá. Aquí es Este, 0.96. no, o sea, Acá. me refiero a, como estaba en la tabla, y vio que para 2016 habían como que dos valores, ¿no? ¿Cómo escogía cuál, ponía? Mira, ve aquí en la parte superior dice 0.5 Ah, a 0.95 valor superior, 0.99 valor inferior. Al valor ok. superior, valor inferior se refiere al de la posición, a la posición. ¿Sí? Sí, profe, Aprovecho para, gracias. aprovecho para decirles que no se olviden su tabla. Acuérdense que en la práctica anterior ya no hemos repartido tabla porque no había, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, una pregunta sobre lo que explicó al inicio del ejercicio, de la suma de cuadrados que se vuelve, que habían dos opciones. O sea, quería saber cómo identificas cuál de las dos usar. O sea, porque si usamos la de la media poblacional o X bar, o sea, la media muestral, el Bueno, enunciado me lo queda en este caso es fácil darse cuenta que ¿cómo se llama? Que aquí el punto de referencia es la media poblacional. Y para este caso, como es una suma de cuadrados sin corregida y la media es 0, entonces artificialmente yo puedo poner
x sub i menos 0 al cuadrado. Ese es artificial. En el caso que no sea así, la pregunta sería, por decir algo, espérate. Por ejemplo, si X tiene una distribución normal con una media de 60 y una variancia de 36, considerando una muestra de tamaño 32, hallar el valor K, tal que, o más directo, hallar el percentil 90 de la distribución de la variable. Por ejemplo, ponen así, y igual a la sumatoria para i desde 1 hasta 32 de x sub i menos x barra al cuadrado. Como puedes ver, esta suma de cuadrados ya es diferente a esto. Entonces aquí tengo que usar la otra opción. Entonces yo puedo hablar del percentil de la variable. Ya. Hablamos de el percentil de la variable, perdón, de la distribución de y. No sé cómo es esta distribución, pero hablamos del percentil 90. Es un valor K. Tal que la probabilidad acumulada, esto es 0.9. Y automáticamente puedo decir la probabilidad que la variable y sea menor a K, esto es igual a 0.9. Ahora bien, la variable y se asocia a la sumatoria para i desde 1 hasta 32 de x sub i menos x barra al cuadrado, donde digo x sub i, la variable x tiene una distribución normal con una media de 60 y una variancia de 36. Esta es la variancia de x. Entonces puedo decir que si a esta suma de cuadrados yo la divido entre el valor de la variancia, lo cual sería la suma de los y sub i, x sub i, perdón, menos x barra al cuadrado entre 36, lo cual a su vez sería la variable y dividida entre 36. Esto debe ser una variable chi cuadrado con los grados de libertad, que serían entonces 32 menos 1. Y luego, entonces, al reemplazar aquí, yo podría tener la probabilidad que la variable y, perdón, me falta. Y aquí tenemos entonces que y debe ser una variable, o 36 veces una variable chi cuadrado de 31 grados de libertad. Por lo tanto, a la hora que yo lo reemplazo aquí, tendría la probabilidad que la variable y, ahora esto, va acá, tendríamos entonces 36 chi cuadrado de 31 debe ser menor acá con una probabilidad 0.9. Y aquí tenemos que la probabilidad que la variable chi cuadrado de 31 grados de libertad, 31 grados de libertad, sea menor a K sobre 36, esto debe ser 0.9. Lo cual significa que este valor, K sobre 36, debe ser el valor de la tabla chi cuadrado para la probabilidad acumulada 0.9 y para 31 grados de libertad. ¿Cuánto es esto? Vamos a la tabla chi cuadrado.
Punto 9. 1, 2, 3, 4, 5. Columna 5. 31 grados de libertad aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Este valor es 1, 2, 3, 4, 5. 41.422. 41.422. Y de allí despejamos. Ese sería el otro caso. ¿Sí? Sí, profe, o sea, sí me queda claro, por ejemplo, si yo leo X barra en el enunciado, ya sabría que tengo que aplicar ese segundo caso. Pero Sí. mi duda era si siempre lo iban a poner en el enunciado o había otra forma de identificarlo. Bueno, que en el enunciado, si es que no te dan este caso así, si es que no te dan así escrito, es que te digan en texto la suma de cuadrados corregida. A esto de acá se le conoce como la suma de cuadrados corregida. Entonces te puede decir hallar el percentil 90 de la distribución de la suma de cuadrados corregida. Que sería la otra forma de preguntar, ¿no? Y a ¿Ok? la otra forma no se le llama suma No, de no, no, cuadrados. ahí no puede ser, porque esta es ahí tiene que ser la suma de cuadrados corregida con respecto a, aquí, cuando cuando el valor de referencia no es el promedio muestral, tiene que especificarse, Ah, ok. ¿sí? Y a esto de acá se le llama la suma de cuadrados sin corregir. ¿Mm? Listo, profe, gracias. Por nada. Bien, con esto entonces estaríamos terminando la asesoría ya para no cansarlos mucho. Descansen ya y no se amanezcan. Mañana tienen que venir con ganas de conquistar el mundo. Buena suerte para todos. Profe, una consulta. Dime, Si es que hago varias preguntas de teoría y todas me salen mal, ¿eso igual restaría al momento de resolver los ejercicios de práctica? lo que debes, si el que sale negativo, te restamos para en el siguiente semestre. Pero, ¿resta o no resta? Son independientes, son partes independientes, en donde la nota mínima de la parte independiente, la parte inicial es 0, la nota máxima de la parte 1 es 6, en la parte 2 la parte el puntaje mínimo 0, el puntaje máximo 14. Ah, ok, profe. No se acumula, ¿ya? Muy bien. Gracias por